Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era y bueno, pues ahora sí nos tocó bailar con la más fea. Las dos estaban bastante horriblitas, pero prácticamente la situación estaba en qué tanto iba a continuar la guerra convencional con Kamala en el oriente, con una escalada que nos hace temer esa guerra mundial, que ya no es la tercera y la cuarta yo creo que ya han pasado, bueno, será la quinta o será la que sea. Y por el otro lado, pues toda esta devastación que para América Latina van a tratar de hacer los Estados Unidos, empezando y acabando por México, y que pues no nos cae nada bien, ¿sí? Era entre lo peor y lo peor, y ya depende de cada quien cómo lo vea. Hay una cosa muy clave en la que no nos tenemos que engañar. Trump no es un fanfarrón que no puede hacer gran cosa. Puede ser muy fanfarrón, pero sí puede hacer mucho mal y no tratará de evitar hacerlo. Hay que quedar perfectamente claro que él tiene planteamientos nazis en serio. No estamos diciendo que es fascista como para poder calificarlo, no. Planteamientos teóricamente nazis, esto lo ha demostrado Atilio Borón, un politólogo importantísimo de Argentina, ¿sí? Eso está documentado, pues, y no son fanfarronadas, como cierta intelectualidad o real o supuestamente de izquierda quiere ver alegremente, como no, ¿qué tanto va a hacer las amenazas? Él realmente quiere hacerlo. Y es el paradigma de la derecha, que no hace todo el mal que puede, no porque no quiera o porque no deba, sino única y exclusivamente porque no puede. Pero hay algo muy importante, ¿no? Hay algo en esta perversísima forma de ver el mundo y de estas patadas de ahogado que están dando los Estados Unidos y que puede ahogar a más de uno en sus estertores, en el que no van a acabar de ser ni siquiera potencia, pero van a pasar a un segundo plano, y en que lo que estábamos viendo entre demócratas y republicanos son real o supuestamente dos formas de gestionar su decadencia, y lo que estamos viviendo pues son las repercusiones de la bestia herida, y México es la joya de ese imperio en decadencia, y la estamos viendo y la vamos a ver bastante difícil, porque pues no se puede ir o con China o al estilo China para nada fácilmente. Es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo estando pegados a Estados Unidos. ¿Y cómo nos los vamos a despegar? Eso va a ser un verdadero proceso, porque no digamos un acto de escapismo político diplomático, que si se logra, bueno, va a ser tanto o más que la proeza de hecho más que la proeza que realizó López Obrador de escapada del orbe neoliberal. Ahora, a esta gente perversa la dirige una cosa que yo identifiqué en Venezuela y que se llama la ilusión del exterminio. Realmente quieren exterminarnos, y simplemente estoy diciendo la realidad. Realmente quisieran que no existiéramos. Yo allá lo planteaba como la ilusión del exterminio, porque de verdad y de corazón, esto es terrible, quisieran que no existiéramos y quisieran exterminarnos, pero era ilusión del exterminio porque pues básicamente no podían, seguían frustrados, etcétera. El problema es que ellos, con estas cosas como Trump, Milei, etcétera, Verástegui en México, etcétera, que es totalmente pues como que quiere ser el dedo chiquito de Trump, y ahorita no tiene popularidad ni posibilidades actual. Ellos, sin embargo, le apuestan a que haya una crisis tan fuerte que pueda favorecer que alguien como Verástegui, sí, que ojalá que sea Verástegui, que no, pueda tener posibilidades de convertirse en el Milei mexicano. Ahora, el punto es que ellos, su intención al hacer todo este daño es con la idea de que así como nosotros durante 78 años, de 1940 que sale Lázaro Cárdenas del poder a 2018 que se logra la democracia popular,
pues fue todo un esfuerzo que durante mucho tiempo parecía utópico, lejano de la realidad, hasta se olvidaba, qué sé yo, y sin embargo persistimos y llegamos allí. Ellos, esta cuestión del exterminio, realmente quieren lograrlo, y pues están dispuestos, porque además a tardarse, a gastar y a hacer todo lo que sea, y como su modalidad de hacer las cosas es el negocio, pues cuál es el problema, ¿no? Pues ganando dinero, pues la vamos a ir llevando mejor, mientras consideramos exterminar a todos los nacos de la humanidad, ¿no? Y el problema es que los nacos que estamos cerca somos nosotros, y unos nacos que pues nos estamos distinguiendo mucho, que progresamos 2 lugares en la economía mundial en sus barbas, etcétera, que nos estamos escapando del orden neoliberal. Alguien dice, es que no ha desaparecido el neoliberalismo. Pues de hecho no va a desaparecer. En el primer mundo, en el antiguo primer mundo en decadencia, Estados Unidos, Unión Europea, el neoliberalismo, que no sé si los potencias, así sean de segundo orden, van a conservar para sus propios países, pero sí es la fórmula de opresión y de colonialismo para los países que queden bajo ellos. Entonces, el neoliberalismo no ha desaparecido ni exactamente va a desaparecer. Otra cosa es que puedas convivir con él, porque es la fórmula china y que es lo único que nosotros tenemos que hacer. La dificultad es que lo hagamos siendo la joya de la corona del imperio de los Estados Unidos, que no va a quererla soltar, y que hasta la misma China me enseña un poquito los dientes, habla de la soberanía, pero sí respeta, ¿sí? Que definitivamente para los Estados Unidos somos la joya de la corona, y que en principio sería lo último que soltarían, que ojalá que sí lo suelten, pero que estamos en esa problemática, ¿no? Entonces, el asunto es que es esta ilusión del exterminio. Ellos, así como nosotros conseguimos en 78 años llegar a una democracia popular, eso es para ellos un ideal que están construyendo a diario, con paciencia. No ven como fracaso cuando sus pseudopresidentes y sus tiranos y todos estos engendros que tienen por desgobernantes real o supuestamente fracasan, etcétera. Es que es así como si fuera una causa buena, que ellos, si es una causa perversa, la manejan como una causa que van a seguir y que algún día esperan conseguir. No creemos realistamente que lo puedan hacer pese a todo, pero mucho van a destruir y mucho negocio van a hacer, supuestamente intentándolo. Ese es el problema. Simplemente los muros, pues son un negociazo, ¿no? Que si va a cambiar el esquema de la guerra en Ucrania, pues sí, pero es un negociazo, ¿no? Que si generan los aranceles, son un negociazo, como lo enseñaba Julia Benaventura. El gobierno es una máquina de billetes para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí te pongo los aranceles, es un negociazo también a ese nivel. Se manejan no tanto en los negocios, digamos, de cobrar impuestos, pero también se manejan en ese nivel y de esa manera, ¿no? Entonces, hay que entender una cosa muy importante de una vez por todas. Estados Unidos fue un país hecho desde la esclavitud, desde sus orígenes. Sus padres de la patria, con y sin comillas, eran esclavistas. Jefferson mismo tuvo hijos esclavos que no reconoció porque ya estaban malditos por ser hijos de una negra, por mucho que fueran hijos de él. Entonces esto lo recorrió todo el tiempo. Cuando llegan a la cuestión de la secesión a mediados del siglo XIX, ellos lo que necesitaban es que el sur, que tenía mucho dinero, no se separara de la Unión, porque tenían el proyecto de llegar a ser la potencia que han llegado a ser, y requerían del sur. Entonces, sobre pretexto de la esclavitud, generan la guerra de secesión. Cuando consiguen que el sur no se separe, entonces dejan que siga la esclavitud. Dejémonos de rollos, que persistió hasta bien entrado el siglo XX, ¿sí? Y pasando ni una semana, es impresionante, 4 o 5 días, matan a Lincoln. O sea, ya, esto nomás necesitamos, esto es un pretexto, ya vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, este asunto de generar economía a través de personas trabajando en condiciones infrahumanas es el principio de su producción, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Que en otro momento, tanto a negros como a mexicanos,
latinos, los desprestigiaron que si eran flojos, que si eran tontos, que si eran esto, que si eran aquello, para tenerlos ya, digamos, en capilla de una mayor descalificación. Ahora, esos flojos, tontos, que no lo son, pero así lo toman ellos, y que son realmente quienes han hecho América grande, ahora encima, en construcción del enemigo, que ya lo veremos en algún otro video, pues son los malandros, los malos, los drogadictos, los de este mismo planteamiento que se hace en Europa, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque necesitan generar un enemigo, porque esto es el fascismo químicamente puro, generar un enemigo a quien culpar de su decadencia, que ya no tiene remedio ni vuelta atrás, pero alguien tiene que tener la culpa y no son ellos. Entonces, en esta dinámica estamos metidos nosotros muy seriamente con la situación, por un lado, de todo el problema de los migrantes que el capitalismo neoliberal agravó, aunque ya existía, y que no es más que la oleada del sur que va a cobrarle la factura al norte, ¿no? Simple y sencillamente, y eso es por capitalismo, en términos generales. Luego viene el narcotráfico, que es una moderna, posmoderna, etcétera, modalidad de fuerza de ocupación, con el cual, en lugar de generarles gasto, como sería un ejército, o incluso unos de estos grupos paramilitares, o como se les llame, ¿no? Que no son el ejército nacional, pero de mercenarios, que tienen en muchos lados, en lugar de generar un gasto, genera un enorme negocio, pues maravilloso, pero al mismo tiempo genera inestabilidad y la posibilidad, por vía de declarar al Estado fallido, de la intervención directa. Durante algún tiempo vivieron en el colonialismo, en el cual el propio gobierno nacional era su fuerza de ocupación, y eso fue el culmen de su poder. Conforme van decayendo, pues tienen y están viendo, y eso mucho lo planteó Hillary Clinton, ¿no? El hecho de regresar a ocupar a la antigüita, ¿no? Porque pues, primero regreso a ocupar que perder el imperio, pues no se trata de que lo pierdan para ellos, ¿no? Entonces, en esa dinámica estamos, y ahora se plantea la situación de que utilizan el narcotráfico que ellos trajeron, utilizan a los migrantes que se ha generado por el capitalismo, ¿sí? Los utilizan como presiones de que si no controlamos ambas cosas, que no les conviene ninguna de las dos que se controle, porque los migrantes los siguen haciendo ricos, ¿sí? Y el narcotráfico ni hablar. No les conviene que lo controlemos. Como ellos en su plan no lo vamos a controlar, entonces generarían los aranceles. Y esos aranceles únicamente van a ser controlados si el Estado profundo, si el Deep State, para a Trump y le dicen, ya invéntate algo, vete por otro lado porque no nos conviene. Realmente por ahora es la situación en la que nosotros podíamos ver la dinámica que se está generando. Acá sucedió lo mejor que podía suceder cuando se hace la reforma judicial y se evita el golpe judicial. Ese fue el punto muy clave, muy importante. Si él tuviera todavía el poder judicial, el lawfare para Claudia era solo cuestión de un trámite y tiempo. Ahorita tiene una sola parte de la pinza, entonces puede hacer mucho daño, puede revolver, pero no puede cerrar la pinza. Y la venganza va a ser terrible, porque lógicamente querían cerrar la pinza y acabar con la cuarta transformación. Entonces, cuando menos para Trump, va a tratar de que sea lo terrible, lo más terrible posible. ¿Qué es lo que ha hecho Claudia? Bueno, pues que se habla con BlackRock, ¿no? El mismo día que gana Trump, con el fin de decir, bueno, pero nosotros tenemos también nuestros aliados de Estados Unidos. Claro que es librarse de un diablo para irse con otro, pero esa es la política. El asunto es que estamos ahora sí que entre Sila y Caribdis y nos pueden aplastar, pero tampoco tenemos mucha alternativa. El asunto es que esto va a requerir realmente de un prodigio diplomático enorme, como el que hizo China para poder haber aplicado el neoliberalismo hacia afuera, pero no hacia adentro
y convertirse en la primera potencia mundial. Bueno, necesitamos un proceso similar, necesitamos un proyecto, necesitamos que nosotros estemos muy conscientes y apoyemos mucho al gobierno. Y hay un factor importante, es tan enorme el talento que se necesita que se requeriría algo así como un AMLO, no en la Secretaría de la Defensa, como Claudia en algún momento se lo propuso y él no aceptó, sino en la Cancillería. Él no va a ir a la Cancillería, pero es para que nos demos una idea de a qué nivel vamos a necesitar una diplomacia para poder salir bien librados de estas que nos continúan. Muchas gracias por escuchar este Nepantla Toli. Nos esperamos en el próximo.